Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 4 y 5. Cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5. Oramos, predicamos, son las horas de ayer, 11:23. Y dice así la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiero leer el versículo 5 una vez más. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a orar y entramos en la enseñanza. Bendito Dios, le damos las gracias en esta hora, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de estar congregados, de estar reunidos. Gracias, Señor, porque es mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, que Santo Espíritu hable en nuestros corazones y mi Dios quite todo mal espíritu, mi Dios, todo mal pensamiento, y que usted por favor nos hable en nuestros corazones para tomar decisiones sabias. Perdone todos nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, de que el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y quiero hablarles, ¿verdad?, lo que dice ahí. Porque los que son de la carne, hermanos, ¿verdad?, los que son de la carne. Y la Biblia dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 5, que hay dos grupos. En primer lugar dice que hay, un grupo, en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero luego dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En este versículo 5 encontramos dos grupos. Unos que son de la carne y otros que son del Espíritu. Es normal que los que son de la carne piensan en la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Y esto es verdad. Sería contradictorio que el cristiano carnal pensara en las cosas del Espíritu y que el espiritual pensara en las cosas de la carne. Lo que la Biblia dice, ¿verdad?, de estos dos equipos, de estos dos grupos, es normal. Porque el carnal piensa en cosas de la carne. Y la Biblia, ¿verdad?, aquí, en la Biblia, quienes la leemos despiertos. Así. En la Biblia, quienes la leemos despiertos, porque algunas veces la leemos medio dormidos cuando la estamos leyendo, ¿amén, hermanos? Cabeceando de repente, y de repente no la entendemos porque nos cabeceamos en la Biblia, entonces dije, ya no la entendí. Y cuando me di cuenta ya se me voló la hoja y dijo, pues aquí no voy leyendo, pues no, porque se te voló la hoja para la otra y avanzaste mientras dormías. Mire, ¿verdad? Hemos visto cómo hay una identificación de los que son de la carne y los que son del Espíritu. Pero hoy veremos los que son de la carne. Y número uno, los que son de la carne, número uno, piensan en cosas de la carne. Y repito, esto es normal. Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma y haciéndoles ver la existencia de estas dos categorías, los carnales y los espirituales, y encontramos que los que viven en su naturaleza pecaminosa tienen, ¿sabe qué? Tienen la mente ocupada en cosas de su naturaleza carnal. Los hermanos que tienen, encontramos en el versículo 5, que los que son de la carne piensan en cosas de la carne. ¿Por qué piensan en cosas de la carne? Porque aunque somos cristianos, nosotros todavía tenemos nuestra vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza lo que quiere es satisfacer los deseos de la carne.
¿verdad? Y alguien dijo que nosotros somos lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Nosotros somos lo que nosotros pensamos. Si yo pienso hacer esto es lo que yo voy a hacer. Una persona que es cristiano carnal, ¿sabe qué? Él está pensando en hacer cosas que agradan, ¿a qué dice? A la carne. Y si no hace lo que quiere hacer conforme a la carne, está disgusto, está enojado, está molesto, porque no ha llevado a cabo el hacer conforme a lo que él está pensando en una mente carnal. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Que los que son en la carne piensan, ¿en qué dice? En la carne. Piensan en la carne, porque yo dije que los que viven en su naturaleza pecadora tienen su mente ocupada en las cosas que su naturaleza desea. Están pensando, ¿sabe qué? En las cosas que su naturaleza desea. Ay, cómo yo quisiera. Mire, por ejemplo, la gente ahorita en Semana Santa. ¿Dónde está ahorita mucha gente? Hermanos, y déjeme decirle que mucha gente dice que cristiana de otras iglesias, ¿sabe dónde están metidos ahorita? En el río. Porque piensan en qué dice, en la carne, y están ocupados en satisfacer lo que su pensamiento es. Por eso los que son en la carne, ¿sabe qué? Piensan en la carne. Tienen su mente ocupada en las cosas que su naturaleza desea. Pablo fue muy claro con estas dos clases de hermanos. Y al momento que leen la carta, algunos en Roma, yo creo que se identificaron y dijeron, no, pues yo soy este. Porque recuerde que Pablo hacía cartas y las mandaba. Y cuando llegaban a la iglesia, dependiendo su destino, y al llegar a Roma, a la iglesia, y la empiezan a leer, la empiezan a dar, y al escuchar lo que Pablo decía, de que los hermanos, los que son de la carne, pensaban en la carne, y yo quiero pensar de que cuando se exponía la carta a la iglesia en Roma, y los hermanos escuchaban, yo creo que algunos decían, ¿qué cree que usted que decían o pensaban ellos? Yo soy uno de esos. Yo creo que había gente en la iglesia en Roma, hermanos en la iglesia que pensaban, yo soy o yo me identifico como uno de ellos porque mi mente está ocupada en satisfacer mi vieja naturaleza porque pienso todavía en cosas de la carne. Tiene aquí en su mente estas dos categorías, hermanos, siguen existiendo hoy en día en las iglesias. En las iglesias hay un montón de hermanos carnales que tienen su mente ocupada en las cosas de la carne, pensando, ¿verdad?, en su carne, en el pecado de la carne, que solo piensan en satisfacer sus deseos carnales y llevados a cabo, ¿sabe qué? Son carnales, pero no nada más carnales, pero sino también mundanos, porque los deseos de la carne, ¿sabe qué? Lo que la carne quiere, hermanos, son cosas del mundo. Miren, hermanos, quienes con mucho trabajo nos sometemos a la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta, hermanos, que como la palabra de Dios nos ha detenido, hermanos, para no hacer lo que muchas veces hemos pensado y hemos querido hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces la carne, hermanos, los pensamientos carnales no nos ha pedido tantas cosas, esta mugrosa carne? Pero gracias a Dios por la palabra de Dios, hermanos, que nos ha detenido, ¿sabe qué? Para que no lleguemos a concretar las cosas que son de la carne. Y cuando una persona, ¿sabe qué? Carnal, piensa en las cosas de la carne y hace para la carne, ¿sabe qué? No nada más es carnal, sino que también es mundano, porque la carne quiere cosas del mundo. Y Pablo está diciendo ahí, dice, los que son de la carne, piensan en la carne, hermanos. Y si miramos, hermanos, los versículos muy conocidos, ahí en Gálatas, ¿verdad? Yo se lo voy a leer mientras usted lo encuentra. En Gálatas 5:19 en adelante dice la palabra de Dios, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgias y cosas semejantes a esta, mire, de las cuales amonesto. ¿Cuántas de estas cosas muchas veces llegan al pensamiento de una persona cristiana? Y muchos, desgraciadamente, ¿sabe qué? Están absorbidos por este problema que nos indica el versículo 19. Mire, perdón, el versículo 20 dice, idolatría, hechicería. Y mire, posiblemente no hay idolatría, posiblemente no hay hechicería, pero mire lo que dice la Biblia: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. No me diga que muchas veces en alguna de estas áreas del versículo que leí no están en una mente carnal. Una mente carnal quiere disensiones, quiere pleito, quiere envidia, quiere contiendas, quiere problemas. Por eso dice la Biblia que los que son de la carne piensan en la carne, piensan en las envidias, piensan en los celos, piensan en las contiendas, piensan en tantas cosas más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que son de la carne piensan en la carne. Está claro que los que viven en su naturaleza pecadora tienen su mente ocupada en las cosas de que su naturaleza desea. Los carnales piensan en las cosas de la carne. Si usted, hermano, sabe qué, mire, hermanos, déjeme decirle que lo que dije al principio, en la iglesia hay hermanos espirituales, pero hay hermanos carnales. ¿Sí? No estoy diciendo que no es salvo, sí es salvo, pero es carnal. Todavía piensa en las cosas de la carne, y la carne quiere el mundo. Yo no sé en qué área está usted, pero ese punto número uno. Pero el punto número dos, mire, número uno, ¿verdad? Los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero número dos, en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos, por favor. Romanos 8. Romanos 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, primero dije, ¿verdad?, que los que piensan en la carne, los que son de la carne, piensan en la carne. Pero número 2, mire el versículo 8. Y los que viven según la carne, mire, hermanos, no pueden agradar a Dios. Número 1, ¿verdad? Número 1, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero número 2, los que son de la carne, ¿sabe qué? No agradan a Dios. Lo que Pablo les dijo en este versículo tiene sentido de lógica. Siguen sus propios deseos porque piensan en ellos. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que tales que viven de acuerdo o según a la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es normal. Esto es sentido de lógica. Si tú vives complaciendo la carne, si tú vives, ¿verdad?, de alguna manera todavía dándole de comer a la carne, ¿verdad? Pablo está diciendo, no puedes agradar a Dios. No tiene mucha profundidad esto, hermanos. No puede agradar a Dios. Posiblemente en la iglesia de Roma, por ahí, había algunos hermanitos que estaban no nada más pensando en la carne, sino que, como dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo les dijo, lo que les dijo tiene sentido de lógica. Siguen sus propios deseos, porque piensan en ellos, en sus deseos, y como resultado, ¿sabe qué? No agradan a Dios. Porque, hermanos, bíblicamente dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? Que no podemos agradar a dos señores. Si agradas a la carne, satisfaciéndola, llenándola, alimentándola, y vives conforme a la carne, ¿sabe qué? La Biblia dice, no puedes agradar a Dios. No agradas. Entonces quiere decir que desagrada a Dios. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que alguien que está viviendo, ¿verdad?, conforme a la carne, no agrada a Dios, hermano. No haya olor grato delante de Dios. Versículo 7, miren lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son, dice, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, que dice, pueden, mire, los designios de la carne, los deseos de la carne, está diciendo la palabra de Dios en el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne
Son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay un compañerismo, que no hay un agrado. Quiere decir que los deseos son totalmente diferentes. Si he dado este ejemplo, ¿verdad? Si tenemos dos gallos de pelea aquí, y usted este gallo de pelea le da este alimento, le da vitaminas, y a este gallo le da nada más ahí tortilla mojada nada más, si bien le va. Y después los pone a pelear. ¿Sabe qué gallo va a ganar? El que está bien vitaminado. El otro pobre se va a estar ahí nada más sosteniéndose así. ¿Por qué cree que muchos hermanitos, sabe qué? Su debilidad, su decadencia. ¿Por qué cree que todo el tiempo están, muchas veces, y dirá usted que no, hermano, pero cuántas veces están pensando en la carne? Están pensando en la satisfacción de la carne nada más. No se puede, dice la palabra de Dios, porque no agrada a Dios y no podemos agradar a dos señores. Dice la Biblia que se echan de enemigo uno. La misma Biblia en Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero hermano, ¿sabe qué? Pareciera ser que a muchos cristianos o cristianos en la iglesia poco les importa si me hago enemigo de Dios o si Dios es mi enemigo. Están, hermanos, están tan tercos, tan aneciados, tan duros, ¿sabe qué? Que no les importa si se les habla, si se les predica, si se les enseña. Están tan empedernidos en querer seguir pensando en la carne y vivir conforme a la carne. Hábleles, dígales, enséñales, aconséjenlos, regáñeles, pégueles, azóteles. ¿Y saben qué? Van a seguir pensando en vivir conforme a la carne. ¿Y sabe qué? No agrada a Dios, dice la palabra del Señor. El hombre dominado por una mentalidad carnal no agrada a Dios. Y yo quisiera decir, hermanos, que dentro de las iglesias no vemos cristianos así, pero sí hay. ¿Cuántos cristianos dentro de las iglesias dominados, sabes, teniendo una mentalidad dominada por las cosas de la carne? Están pensando en diablada y media, en hacer, oír o participar. Pero la Biblia dice, hey, no se puede agradar, no se puede vivir sirviendo, ¿sabe qué? A dos señores. Con uno vas a quedar mal, a alguien no le vas a agradar. Mire, hermanos, si aquí hay un carnal, pero no creo. Yo no creo, porque hermano, yo los conozco ya varios años atrás. Aquí nosotros pura gente espiritual, a ver, hermanos. Pura gente espiritual. Nosotros no pensamos en satisfacer, ni mucho menos vivir, ¿sabe qué? Conforme a la carne, a ver, hermanos, aquí no. Puros hermanos espirituales, a ver, hermanos. Tenemos la barrera, la palabra de Dios, hermanos. Como dice la Biblia, en la casa y, ¿verdad?, en los frontales de la casa, ahí está la palabra de Dios, porque esa nos reprende de que no seas mente carnal, que no participe la carnal. Y por eso es que somos espirituales, hermanos. Pero si en dado caso, si hay aquí un hermano carnal, ¿sabes qué? Déjame decirte que tú no agradas a Dios. Sea quien seas, pero si todavía, ¿sabes qué? Piensas en las cosas de la carne y vives, ¿sabes qué? Conforme a la carne, déjame decirte que no agradas a Dios. Sí, puedes estar aquí, ¿sabes qué? Pero el hecho de que estés aquí no necesariamente quiere decir que agrades a Dios. No se puede. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, dice la Biblia. No podemos, hermanos, y no se puede, ¿sabe qué? Que estar bien con los dos. No puedes pretender, ¿sabes qué? Agradar a Dios y agradar a tu carne. Eres dominado por tu mentalidad carnal. Escúchame bien, ¿cuál es tu pensamiento? Son tus hechos. Te lo voy a repetir. ¿Cuál es tu pensamiento? Son tus hechos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las cosas que se hacen, primero se piensan. ¿Sí? Por esa razón, ¿cuál es nuestro pensamiento? Es lo que somos. Alguien, ¿sabe qué? Que vive conforme a la carne, es porque pensó antes de hacerlo, pensó, ¿sabe qué? Vivir conforme a la carne. Y quien hace esto, dice la Biblia, no agrada a Dios.
Porque a mí no me digan con que, ay, pastor, es que fue algo espontáneo, sin querer, queriendo. Siempre no es cierto, ¿sabe qué? Porque los que son de la carne piensan en la carne. Y antes de hacerlo, ¿sabe qué? Lo piensan y ¿sabe qué? Y lo hacen. Entonces, hermano, la Biblia dice que no puede agradar a Dios. Sea quien sea que viva conforme la carne, ¿sabe qué? Tú no puedes agradar a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Que se hace uno enemigo de Dios. No se puede agradar a dos señores. Tendremos enemistad con uno. Y lo peor, que hay quienes viven según la carne y tú lo sabes y sabes quién eres. Hermano, ¿sabes qué? No agradamos a Dios. Y es que no podemos, ¿sabe qué? Agradar, ni siquiera intentar, ni siquiera llegar a un tiempo después y decir, no, hombre, sí voy a agradar a Dios y voy a agradar a mi carne. De ninguna manera. Imagínese usted que le diga a su esposa, mire, hay países que hombres viven con 6 mujeres en su propia casa. Hay países, ¿verdad?, que hombres tienen a 6 mujeres en sus propias casas. Imagínese usted, ¿a quién va a agradar al hombre teniendo un montón de mujeres ahí? ¿A quién va a agradar? Pero teniendo una, ¿sabe usted a quién va a agradar? ¿A quién más? Es que a una, amén, hermanos. Nosotros no podemos tener 2, hermanos. Pretender agradar a Dios y pretender agradar a la carne no lo vamos a lograr. Porque la Biblia dice, el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ni siquiera intentarlo. Lo que puede hacer y lo que quiere hacer, la Biblia dice que no se puede agradar a la carne. Sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Romanos 13, número 1, dije, los que son de la carne piensan en la carne. Y los que son de la carne, ¿sabe qué? No agradan a Dios. Pero miren Romanos 13, miren lo que dice la palabra de Dios, número 3. Hoy nos vamos a ir temprano para llegar a dormir temprano a la casa, ¿amén, hermanos? Porque este sueño, hermano, está dormilón, amén, hermanos. ¿Cuántos tienen sueño? Levanten su mano, honestamente, ¿cuántos tienen sueño? Bueno, Demetrio, honestamente, bueno, les felicito por su honestidad. ¿Tienen sueño? Qué bendición, sueño. Sí, porque los demás ya no tienen sueño, ya se durmieron. Los otros ya no tienen sueño porque ya se durmieron. Vamos a ver si ponemos un ventilador para que duerman más a gusto. La mañana estaba yo mirando, digo, si colgamos un ventilador ahí para... Versículo 14, hermanos. Ahí ya no me gustó. Vamos a traer el clima del hermano de metro y lo vamos a poner a un lado. O si no, la próxima semana vamos a tener servicio allá en el cuarto con el clima. Mire 13:14, mire lo que dice. Mire, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y luego mire lo que dice. Y no proveáis, ¿para qué dice, hermanos? Para los deseos de ¿quién dice? De la carne. Número 1, los que son de la carne piensan en la carne. Los que son de la carne viven conforme a la carne. Pero número 3, los que son de la carne proveen para la carne. Si bien es cierto que la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que es cristiana, que es espiritual, que tiene una buena relación con Dios, hermanos, no va a proveer para los deseos de la carne. No va a andar buscando para atraer, para proveer, para satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿verdad? Que uno que es en la carne va a proveer para los deseos de la carne. La Biblia dice, hey, no proveáis. La Biblia dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, hermanos, hay gente que dice, ay, es que Dios me tentó. Mira, déjame decirle que Dios nunca tienta a nadie. Dios prueba a la gente, pero quien te tienta es el diablo que tienes metido adentro o la diabla. Es lo que te tienta. Dios nunca va a tentar a nadie. La misma Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis. Pero el que es de la carne, los que son de la carne, ¿sabe qué? Solitos van a proveer para sus deseos de la carne. Solitos, hermanos. El apóstol Pablo sigue escribiendo, ¿verdad? Ahora vemos
una exhortación a la iglesia a vestirse del Señor, pero también, hermanos, un no para que no provean para los deseos de la carne. En otras palabras, que no busquen. Alguien, ¿sabe qué? Alguien que va a proveer para la carne, va a buscar para proveer para la carne. El que le gusta tomar, ¿sabe qué? Va a andar de marrano y de cochino, porque va a buscar. Antes había una persona aquí en la iglesia, hermanos, que tardaba 15 días sin tomar. Venía un tiempo, pero cuando ya eran 15 días, andaba desesperado, andaba enojado, andaba bravo ya. ¿Sabe por qué? Porque la carne ya le pedía chupe. Estaba bien bravo el hombre, desesperado, y dígate, ya sé lo que quieren. Se iba, al rato lo miraba, ¿sabe qué? 3, 4, 5 días de borracho. A buscar para satisfacer la carne, porque los que son de la carne piensan en la carne. Pero la Biblia dice, no proveáis para los deseos, ¿sabe qué? De la carne, no proveáis, está diciendo que no busquen. Mire, hermano, los tlacuaches, ¿sabe usted que los tlacuaches salen de noche? Los tlacuaches salen de noche. Y ahí andan, hermano, ¿sabe qué? Ahí andan por ahí por donde está la basura. Por ahí andan los tlacuaches de noche metidos la cabezota en la basura. A ver qué diantres se encuentran ahí para satisfacer su hambre. Yo estoy hablando de los tlacuaches, no de los tlacuaches cristianos. Mire, ese tlacuache, ¿verdad? Mete la cabezota en los botes de basura y que sale de noche. Pero hermanos, Pablo dijo, hey, no proveáis. Los que son mire, hermanos, los que son de la carne solitos proveen para los deseos de la carne. El que es de la carne, ¿sabe qué? Solito va a proveer, solito. Va a andar buscando, hermanos. Se va a ir a la tienda y va a comprar lo que su apestosa carne quiere. Va, ¿sabe qué? A satisfacer lo que su carne quiere, solito. Él va a comprar aquello para satisfacer. Él va a ir a buscar. Solito va a ir a enredarse para qué. Y lo va a pagar. Él mismo lo va a pagar. ¿Para qué? Para satisfacer ¿qué? Y la Biblia dice, hey, no proveáis. No proveáis, no proveáis, no proveáis. Pero el que no entiende, ¿sabe qué? Como el miserable del tlacuache. Sale de noche. Sale tardeando. Se esconde para que no lo vean. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Porque está proveyendo para la carne. Y luego llega a la iglesia y ¿sabe qué? Y le pegan su charpazo al tlacuache. Oh, hermanos, la carne, mire, versículo 14 dice, y no proveas para los deseos de la carne. Déjeme decirle que la carne, mire, que la carne tiene deseos. Amén, hermanos, la carne tiene deseos. Mire, el Espíritu Santo, el Espíritu tiene deseos. Bueno, en mí. Yo no sé en usted. Mire, yo a veces hay un día que no leo la Biblia. ¿Y sabe qué hay dentro de mí aquí? ¿Sabe qué hay aquí dentro de mí? ¡Ey! No ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. ¿Sabe que tiene el Espíritu? Tiene el deseo de la palabra de Dios. Tiene el deseo de la palabra de Dios. La carne también tiene deseo, hermano. Pero la carne no tiene deseo de las cosas de Dios. La carne tiene deseo del mundo. Pero hay quienes buscan para proveer los deseos de su propia carne. ¿Sabes qué? Van como buey al matadero. Es increíble. ¿Cómo es posible que habemos quienes todavía pagamos para satisfacer, para proveer, ¿sabe qué? Para los deseos de la carne. ¿Se acuerda Jonás? Se fue, dice, se fue. Se subió, dice la Biblia, que pagó su propio boleto. ¿Para qué? Para sus desgracias. Y todavía vemos quienes, ¿sabe qué? Como el tlacuache, si no salimos de noche nos volvemos unos descarados, sin vergüenza, ¿sabe qué? Ya no me importa. ¿Sabe por qué? Porque voy a proveer para mis deseos de la carne. Oh, la carne tiene deseos, pero deseos del mundo, deseos del pecado. Y en la iglesia hay quienes son como los tlacuaches, que de noche buscan para sus deseos.
Hermano, ¿sabes qué? La Biblia dice, no proveáis, no pagues para satisfacer, ¿sabe qué? Los deseos de tu carne. Pero ¿sabe qué? Como dije hace ratito, por mucho que le digas, a último todavía hasta el pastor sale mal. Oh, no satisfagas tus deseos de la carne, no proveáis para los deseos de tu carne. ¿Y al pastor qué le importa? ¿Sí? No, hermano, ¿sabes qué? Mire, hermana, no satisfagan los deseos de tu carne, no proveáis. Mire, hermano, no proveáis. Una cosa, hermano, una cosa es de que lleguen y otra cosa es que tú mismo vayas a buscarlos. Amén, hermanos. Una cosa es que lleguen, que te inviten, y otra cosa es que tú mismo lo pagues. Porque habemos quienes pagamos para corrompernos, para destruirnos, para perder nuestro testimonio. Habemos quienes pagamos por ello. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, hey, no proveáis, sino revestidos del Señor. Yo dije la semana pasada, ¿sabe qué? Es más difícil obedecer. ¿Verdad que sí? Es más difícil obedecer. Desobedecer, hermanos. Rapidito desobedecemos. Obedecer nos cuesta más. ¿Y sabe qué? Y Pablo está diciendo, hey, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor. Oh, pastor, es que eso me cuesta mucho. Oh, pastor, eso es muy difícil, vestirme del Señor. Oh, pastor, eso es inalcanzable. Oh, pastor, eso es un costo muy duro. Oh, pastor, se me hace que yo nunca lo voy a lograr. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando los deseos de la carne. ¿Cuántas personas decimos, ay, es que yo no puedo? ¿Cuántas personas dicen, ay, es que es muy difícil? ¿Cuántas personas dicen, ay, es que yo nunca lo voy a lograr? ¿Sabes por qué? Porque tienes un pensamiento carnal. Los que son de la carne, ¿saben qué piensan en la carne? Mira, hermano, vamos otra vez aquí al capítulo 8. No pagues para satisfacer, pero los que son carnales, por mucho que les diga, ¿sabe qué? Van a seguir pensando en lo que ellos son, cuando la Biblia dice vestidos del Señor, y la vestimenta del Señor ayudará a no proveer. Romanos capítulo 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice, 8:9 dice, mas vosotros, ¿qué dice, hermanos? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pablo le dice a la iglesia de Roma, dice el versículo 9, está diciendo, mas vosotros, que dice, no vivís según la carne. Y sabe que, hermanos, nosotros no tenemos que vivir según la carne. Amén, hermanos. Oh, hermanos, siempre, hasta el día que nos muramos, vamos a tener una lucha viva siempre con la carne, hermanos, y en nuestro espíritu. Pero ya dije, dependiendo a quién alimentes más, es quien va a ganar. No hay cristiano, hermanos, no hay cristiano que diga, pastor, yo ya tengo 20 años en la iglesia, yo tengo que no luche con la carne. Hasta el último día de vida vamos a dejar de luchar con nuestra carne. Pero, hermanos, 3 cosas bien claritas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, ¿verdad? Que dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En la carne, ¿verdad que sí? En la carne. ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde voy a meter? ¿Qué voy a hacer? Piensan, hermano, hasta piensan que van a hacer. Y luego, ¿sabe qué? Hacen lo que piensan. Porque dice la Biblia, porque los que viven, ¿por qué viven? Porque ya pensaron que iban a vivir eso. Y número 3, el apóstol Pablo le dice, hey, no proveáis. No proveáis tú mismo, no proveáis para los deseos de la carne. Mire, hermano, ¿sabe qué? No provea para los deseos de la carne, no piense los deseos de la carne, porque usted va a hacer lo que usted piense. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es usted? ¿Es un cristiano carnal o es un cristiano espiritual? Pablo pone la diferencia ahí porque el cristiano espiritual piensa en las cosas del espíritu y el carnal en las cosas de la carne. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias, Señor.